Hola amigos de Portal del Coaching y bienvenidos a nuestro espacio La Entrevista. Hoy tengo el gusto de contar con un invitado muy interesante, como siempre, pero bueno, pues el de hoy nos va a hablar de cosas que espero que te sirvan y que las puedas poner en práctica. Lo conozco desde hace muchísimos años, muchos años ya. Incluso yo misma he estado en algunas de sus formaciones porque, bueno, pues vais a ver ahora que es una persona fantástica, nada más ya la energía que transmite es pura vitalidad. Y bueno, pues hoy tengo conmigo a Nacho Muñoz. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Magda? Oye, gracias por tenerme aquí y por invitarme a Portal del Coaching, que ahora contaré lo interesante que es cómo conocí yo Portal del Coaching, que tú no lo sabes, ni sabías que lo iba a contar, pero luego lo voy a contar. Ah, bueno, genial, siempre va bien saber cosas, ¿verdad? Pues fantástico. Bueno, pues mira, para ti que estás viendo esta entrevista, pues te quería comentar que Nacho es experto en comunicación y en hablar en público, por supuesto que entre otras muchas cosas. Es también autor de varios libros y entre ellos tiene dos que ya han sido bestseller en Amazon, bueno, han sido y siguen siendo bestseller en Amazon, que son Marketing al Desnudo y Coaching para Novatos. Además, Nacho, pues como es un experto en todo esto del online, tiene más de 50.000 seguidores en redes sociales y bueno, ha creado también 5 marcas que tienen que ver con el mundo online y todas relacionadas con el desarrollo personal. Así que estoy súper encantada de que esté hoy aquí con nosotros en este espacio de la Gracias. entrevista del portal. Y bueno, Nacho, pues me gustaría que también tú nos comentaras un poquito de cómo has llegado hasta aquí, antes de comenzar con lo que hoy vamos a comentarle a todas estas personas que nos están viendo. Ok, perfecto. Pues nada, muchas gracias por la presentación tan generosa como siempre, Magda. Y nada, pues te cuento, decirle a la gente que está viendo esta entrevista que gracias por estar aquí, que sé que como profesionales que somos, nuestro tiempo vale oro y te aseguro que en esta entrevista, cuando termine la entrevista, te va a haber valido oro cada minuto. Así que nuestro objetivo, sobre todo, vamos, el mío y el de Magda, es que cada minuto que haces aquí te cuente por 3 de lo que te vas a llevar. Así que mantente ahí con nosotros. Contarte sobre mí, pues mira, te diré que voy a empezar un poco por adelante y luego voy a ir por atrás y luego terminaré por algún sitio con la historia. Magda la conocí porque yo soy una persona bastante de acción, ¿no? De hacer las cosas enseguida. Y estaba haciendo un máster de coaching hace ya 7, 8 años, ya no sé cuánto es, pues creo que 7 años. Estaba haciendo un máster de coaching con Enrique Jurado y con Beatriz en Darte. Y bueno, fue fantástico, era la segunda promoción que hacían en Darte y estaba yo allí con ellos. Y la verdad que fue brutal. Y antes casi de acabar, ya estaba escribiendo a Magda, porque había visto lo de Portal del Coaching por internet y sabía que Kike estaba allí y Bea también. Y entonces ya la estaba escribiendo, oye Magda, ¿cómo me doy de alta en el directorio de coaches para que tenga clientes desde ahí? Y todavía acababa de terminar el máster prácticamente. Y nada más que terminé con mis cosas, la certificación y todo esto, ya estaba en Portal del Coaching, ahí mi ficha puesta para poder verlo. Y así fue como conocí a Magda. De hecho, hablé con ella por teléfono y porque además eres fantástica organizando y Portal del Coaching lo has llevado siempre tan organizado, tan bien, que es brutal. Enhorabuena por ello, porque pues, además llevan muchos años y es admirable lo que haces. Y bueno, el caso que me puse ya ahí cuando terminé el máster, pero lo interesante es cómo empecé, ¿no? Desde ahí cambió mi vida muchísimo y hice muchas cosas interesantes, pero por ese entonces, cuando entré al máster de coaching, fue pues, por la desesperación porque estaba trabajando de policía, que llevaba como 2 años y medio, 3 años aproximadamente, y estuve en total 6, bueno, menos, llevaría 4 o 5 años porque estuve un añito más después del máster de coaching. Y en la policía se me ocurrió montar mi primer negocio, que realmente yo no sabía nada de negocios ni nada, solo en ese momento dije, ostras, qué oportunidad más buena, quiero hacer esto. Y fue con la bolsa. Me puse a invertir en bolsa, empecé a invertir dinero mío, luego empecé a invertir dinero de compañeros y para hacer la historia muy cortita, pues me arruiné por 3 o por 5 porque acabé con 50.000 euros de deuda y la cara muy roja de vergüenza por el dinero que había perdido de mis compañeros, aunque se lo devolví pidiendo préstamos yo mismo. Y bueno, eso me llevó a la crisis que todos hemos experimentado. De hecho, tú, si eres coach, consultor, terapeuta, seguro que has pasado por algún momento de transformación así. Y es lo que nos hace al final lo que somos, ¿no? Y ese momento pues me hizo meterme en el coaching y cuando empecé con el coaching empecé a hacer sesiones y a hacer muchas cosas
pero me di cuenta de que era bastante complicado el tener muchas sesiones, el que la gente te contratara, el conseguir pues, ganar más dinero también para poder vivir de ello, no simplemente por el dinero, porque ya sabemos, y sobre todo tú, Magda, y yo, que estamos muy conectados también en esto, que el dinero es una consecuencia y no es que lo sea todo, pero te hace falta para poder seguir haciendo lo que te apasiona. Entonces, pues necesitaba esa herramienta que me diera esa ventaja, ¿no? de conseguir hacer esto. Y di con ella de broma, o sea, casi de sin querer, fue como di con lo que hoy te voy a explicar en un ratito con Magda, que había hecho hipnosis, que fue lo segundo que me encantó después del coaching, hice PNL y luego hice hipnosis, y llevaba como 2 meses de que había aprendido a hacer hipnosis. Conocí a David en un curso y su mujer hacía bailes y demás y tenía una actuación en un teatro con 1.300 personas. Y yo llevaba 2 meses haciendo hipnosis, nunca había hecho nada de hipnosis ni de nada, y me dijo, oye, ¿qué te parecería, Nacho, si vinieras al teatro, que tengo 17 minutos libres en un descanso, y hicieras un espectáculo de hipnosis para las 1.300 personas, y porque le gustaba mucho la hipnosis y tal? Y digo, pues venga, sí, lo hago. Me envalentoné y dije, pues venga, lo hacemos. Hice el espectáculo de hipnosis, hasta el momento antes de eso había pasado por muchas cosas, ¿no? Y me había trabajado a mí mismo, pero era la primera vez que hacía algo así. Y de las 1.300 personas que hubo, en 17 minutos conseguí, al acabar esta actuación, conseguí 96 personas que se apuntaron para que hicieran sesiones de dejar de fumar con ellos. O sea, de repente tenía a lo mejor 2 clientes a la semana, pues de repente llené mi agenda totalmente por hablar en público en ese teatro y conseguir, pues nada, transmitirle lo que quería transmitirles, ¿no? Y fue brutal. Desde ahí descubrí que se podía hablar en público con ciertas claves o ciertos pasos que hay que hacer, que todo el mundo puede hacerlos, y porque yo antes no podía, antes me temblaba el pulso, no podía hablar en público, me lo trabajé para poder hacerlo, ¿no? Y entender estos pasos. Y desde ahí, pues luego monté una empresa primero de hipnosis, luego de coaching, luego empecé a hacer cosas de marketing y a día de hoy, pues el proyecto así más grande es Universidad del Cambio y somos 7 personas, cada una trabaja desde su casa. Hacemos cursos online, cursos presenciales, hago conferencias también de vez en cuando. Y nada, felizmente casado con Sara y ahora con un bebé también en camino que estamos esperando. Y muy contento de tener la libertad que tengo y de poder compartir con la gente de Portal del Coaching y contigo, Magda, en este caso, en esta entrevista, lo que vamos a ir hablando ahora. Bueno, qué interesante, Nacho, el hecho de decidirte cuando recibes esa oportunidad y lanzarte ahí. Y ahí se demuestra lo que muchas veces decimos, ¿no? Que para tener éxito hay que tomar acción inmediata y la acción es la que produce los resultados. Me parece fantástico que te lanzaras con tantos miles de personas ahí en los inicios. Totalmente, o sea, no he pasado más miedo nunca, porque no he pasado nunca más miedo, yo creo. Bueno, solo la primera vez que hablé en público, que eran 20 personas solo, pero estaba más miedo todavía. Pero con estas 1.300 personas, ostras, 3 o 4 días no salí mucho del baño. Bueno, pues vamos a comenzar ya después de haber conocido esta historia tan guay que tienes de tus comienzos y cómo has llegado hasta aquí. Vamos a comenzar ya con el contenido de lo que es la entrevista de hoy. Y bueno, pues yo te escuché hace muy poquito tiempo, también en un seminario online, pues te escuché hablar sobre un tema muy interesante que yo creo que ocupa a muchísimos de los coaches, y no solamente de los coaches, sino a coaches, formadores, terapeutas, a todas aquellas personas que ofrecemos a través de cursos o a través de sesiones, pero básicamente de cursos, pues lo que es nuestro trabajo, ¿no? Que es nuestra manera de ayudar y de aportar valor a las personas, ¿no? Y me pareció tan interesante lo que ofreciste en ese seminario online que pensé, oye, esto es fantástico, tengo que entrevistar a Nacho para que las personas del portal también conozcan esto, porque de verdad que lo encontré de muchísimo valor. Y precisamente eso es lo que nos ocupa hoy, ¿no? La manera de poder llenar esos seminarios, de poder conseguir traer el público a esos seminarios, porque si no, no hay otra, ¿no? Sin clientes no hay coaching, que dice un gran amigo nuestro en común, ¿no? Sin clientes no hay coaching. Entonces, bueno, pues muchos de los coaches o de los futuros coaches, formadores, pues cada día lo pasan peor, y más en el momento que estamos viviendo hoy día.
y a veces pues lo tienen muy difícil, existen fracasos, pues se crean sus cursos, sus formaciones, no va la gente y al final pues muchos se aburren finalmente y lo que ocurre es que tiran la toalla y lo dejan, ¿no? Y bueno, terminan dejando de cumplir precisamente esa misión que los coaches tenemos, que además es tan bonita, que es apoyar a otras personas y en muchos casos también a otras empresas a mejorar y llevar esa parte que solo cada uno de nosotros podemos llevar al mundo, ¿no? Aportar al mundo. Entonces, me gustaría que según tu experiencia, ¿cuál crees tú, por qué crees tú que ocurre esto? ¿Cuál es el problema mayor que crees tú que los coaches se encuentran a la hora de conseguir clientes para precisamente que asistan a sus formaciones, que asistan a los cursos que organizan? Sí, pues mira, yo de lo que has dicho, que es exactamente así, además que yo mismo lo he experimentado al principio porque no sabes por dónde captar clientes ni qué cosas hacer y el networking o lo que puedas conseguir de uno a uno y el boca a oreja o boca a boca, que se dice mucho también, es limitado. O sea, es verdad que puedes llenar tu consulta con eso, pero no tienes control ninguno de si de repente eso falla o deja de haber suficientes clientes, no sabes qué hacer porque está demasiado limitado a que la gente comente sobre ti, ¿no? Entonces, es verdad que hay tanto para coaches, terapeutas, consultores que venden sus servicios en empresa y demás, la manera de diferenciarse. Mira, estoy haciendo un curso ahora mismo de Napoleón Hill, un audio curso, y repite cosas que luego lo han dicho muchos gurús del desarrollo personal, ¿no? Y que todo lo decimos y fíjate si hace años ya que se dijo, ¿no? Pero cuando entras en una habitación, la persona con más certeza, que más desprende energía, más desprende seguridad, es la que gana. O sea, ganar me refiero entre comillas que hace que su punto, lo que él quiere comunicar, llegue a la otra persona y le compre o le crea. Y esto es al final hablar en público y saber hacerlo bien, ¿no? Saber hacer una estructura. En los coaches, en los consultores, terapeutas, pasa muchísimo que aprendemos coaching, por ejemplo, y sabemos lo que hemos aprendido en el máster. Y entonces intentamos comunicar eso dando una charla o explicándoselo a un amigo tal y como lo hemos aprendido y muchas veces no funciona porque necesitas saber cómo comunicarlo de tu energía y de cómo lo haces y también crear tu propio método o sistema único registrable, que es lo que hablábamos en el webinar que asististe, que es con todo lo que tú sabes ya, hacerlo de una manera que esté tan paso a paso y tan sintetizado, tan único, que la gente al escucharte lo compre, ¿no? Que te compre la idea y diga, ostras, quiero saber más. No es lo mismo que vaya un consultor a una empresa y le hable del análisis DAFO y de que van a hacer un feedback 360, que esto ni siquiera son sistemas tuyos únicos registrables, pero sí son sistemas únicos registrables de otras personas, a que vaya a la empresa y cuente que van a cambiar la cultura empresarial o que van a mejorar la productividad. Pues es mucho más fácil que contraten al del feedback, al del DAFO o al del feedback 360 que al que va a cambiar la cultura o va a aumentar la productividad. Y con el coaching pasa lo mismo. Cuando la gente hace cursos, por ejemplo, de introducción al coaching o hace una charla o cosas que hacemos mucho para llenar nuestros cursos, lo solemos hacer de manera general, dando a lo mejor algunas claves, pero no con una estrategia que tenemos que tener bien cerradita de qué vamos a dar para que la persona después compre, ¿no? Con un poco los pasos que mentalmente va a hacer nuestro cliente. Y entonces, en esto falla mucho la gente. Entonces, todos los que ves, porque yo además asisto a muchas charlas para seguir aprendiendo, para seguir viendo cosas nuevas, y ves que todo el mundo suena igual. Que todos, ¿cuántos de los que estáis aquí sois? Y levantan la mano. Y cuando vas a 4 seminarios y todos han hecho eso y han dicho lo mismo en el mismo orden, pues ya tienes que hacer algo distinto para que llames la atención, ¿no? Para que sea distinto. Y lo que enseñan ya no vale con los 7 pasos para no sé qué. Eso es, 7 pasos está bien como un inicio, pero ya no vale eso. Hay que hacer algo mucho más depurado para que funcione. Y ahí es donde veo que fallan los coaches y los terapeutas y los consultores porque no dedican el tiempo suficiente a crear estas charlas bien creadas, a crear la publicidad para ellas bien creada que les diferencie. Y luego al final la gente habla de ti por años. Yo tengo un vídeo en YouTube de una conferencia que di en Salamanca, que me invitaron, pero hace a lo mejor 5 años. Y todavía la gente la ve y está estructurada con unos pasos, ¿no? No es que yo sea magnífico haciendo esto porque antes no lo era, pero he aprendido, ¿no? Y esa conferencia que hace muchísimo tiempo todavía sigue circulando por internet, la gente me pregunta, oye, he visto tu vídeo de YouTube de esto y me ha encantado, y se les queda grabadísimo lo que yo les cuento. Y es sobre mi historia personal y los aprendizajes, ¿no? que he sacado.
Pero al final es eso, ¿no? Que es como tu primera impresión y si cuando van a tu primer curso o vas tú la primera vez como consultor a la empresa y lo que les cuentas es lo mismo que los demás o es algo que es ruido que no se les va a quedar, ya no te van a llamar más. O sea, es que es esa primera impresión que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y ese creo que es el mayor problema. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y qué consecuencias puede traer esto para, bueno, la primera es, como hemos dicho, pues que esas personas que no tienen en cuenta esto, pues no van a tener ese impacto que sí lo podrían tener de ponerlo, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas consecuencias que estos profesionales independientes podrían tener de no tener, pues, esto que tú estás hablando, ¿no? Que normalmente tenemos un poquito de un lado, otro poquito de otro poquito de otro, pero no hay un nexo que una todo eso, sino que todo está como un rompecabezas, y mira, estamos hablando del coaching, nunca mejor dicho, pero todo es como un rompecabezas, pero que en realidad no están las fichas ordenadamente para obtener ese resultado que es el que queremos tener. ¿Qué consecuencias tiene de no tenerlo todo esto organizadito? Pues mira, principalmente, que es algo que yo personalmente me hierve la sangre, es el ver que la industria del coaching, de los profesionales independientes, ¿no? Porque también hay mucho consultor de empresa que al final no se llaman coaches, pero también están entrenando a gente en empresa. Entonces es un poco lo mismo. No lo mismo que el coaching, pero que están en el mismo saco, ¿no? Somos también esa fuerza que estamos transformando empresas o personas. Claro. Y lo que está pasando es que, claro, hay gente que decide no formarse en esto, en hablar en público, en hacer sus charlas, hacerlas bien, y lo que crea al final es, entre comillas, mala fama para él y para los del gremio, ¿no? Y todo ese potencial que tiene todo el mundo, porque todos los que están viendo esta entrevista, te aseguro que hasta el que acaba de salir de un máster de coaching tiene un potencial increíble de transformar el mundo. Porque tú sabes que una persona que sabe un 10% más que la media sobre un asunto, el que sea, ya es un experto, ya puede enseñar ese 10% a los demás. Y en el coaching no sabes un 10% más, sabes muchísimo más. Entonces, que tú puedas explicarle de una manera convincente en una charla lo que es un plan de acción, haciéndolo a ti para que sea único y que una persona de las que hay ahí se quede con ello y cambie su vida, es que no hace falta que lleves, que seas CCC, CPC, ni nada de, no me sé las siglas, pero que seas todo lo que tienes que ser de ICF. Lo puedes hacer nada más salir de tu máster de coaching. Entonces, la mayor consecuencia es que esta gente abandona en el camino porque no ve los resultados, encima se creen que es problemas de ellos, que mina su autoestima y se creen que es que no son lo suficiente, que no han leído, no se han formado lo suficiente, y no es eso, nunca es el conocimiento. Es el saber cómo ponerlo en la práctica y cómo comunicarlo, que al final, si lo comunicas bien, te van a comprar, o sea, lo que sea que vendas, y mientras sea de valor, que en nuestro caso lo es, pues vas a transformar el mundo. Así que la peor consecuencia es que no ayudas a la gente que necesita tu ayuda y que tú al final terminas otra vez en tu trabajo anterior o en el que estabas y frustrado porque has intentado desarrollarte personalmente y profesionalmente, no lo has conseguido y eso solo te daña. Te hace que al final tengas menos autoestima que cuando empezaste el máster de coaching o tu carrera como consultor. Y eso es francamente una pena. Claro, es una pena porque, como bien dices, te merma la autoestima y al final, pues la autocreencia está por los suelos y seguramente podrías emprender otra cosa que podría irte mejor, pero como ya tienes esa experiencia, eso ya se ha quedado ahí grabado, ¿no? Totalmente. Bueno, es una pena, pero lamentablemente pasa. Bueno, ¿y qué pueden hacer los profesionales que actualmente están viviendo esta situación? Si hay algunas de las personas que nos están viendo, que en este momento están ahí, que les está sucediendo esto que estamos comentando, hombre, Nacho, danos algunas claves para poder ponerse en marcha. Claro que sí, claro que sí. Pues mira, al final son pasos muy sencillos y que de verdad si lo piensas se puede empezar a transformar el cómo comunicas muy fácil, porque al final no es tan difícil estas claves, sí que es todo el proyecto, pues evidentemente es mucho más paso a paso, ¿no? Pero las claves por donde debería empezar la persona es decir, vale, primero, si voy a dar una charla, o sea, si quiero, aunque no sepas cómo hacer publicidad, no sepas cómo hacer nada, fíjate que Darte, que hemos hablado antes de ello, de Kike y Bea, que les aprecio un montón, porque además me ayudaron mucho con el máster de coaching, y ellos hacían las charlas anunciándolas en Madrid, en, ¿cómo se llama? La Ecocasa, o no sé cómo se llama, un sitio donde se hacen muchas charlas gratuitas. Ecocentro. Sí.
Y entonces tú lo veías, no sé ni si estaba por internet, no me acuerdo, pero allí lo ponían con un cartel y entonces como hay un público que va a Ecocentro y ven las charlas y pues dicen, ah, qué interesante, me voy a apuntar a esta. Y van a esa charla gratuita y de los que iban, pues luego al final vendían el máster y conseguían gente. Entonces, que puedes empezar con muy poco. Realmente, si sabes dónde ir y por dónde poner un cartel, un simple cartel, ya ni siquiera una página web, ya puedes empezar a hacer charlas. Entonces, el tema es que esa charla la sepas hacer bien. ¿Qué tienes que hacer para que esa charla te salga bien o tu siguiente reunión en una empresa? Lo primero, pensar en quién es tu audiencia. Si dices, vale, imagínate que lo que vamos a hacer es una charla de introducción al coaching. Pues tienes que saber muy bien quién es este avatar, que sería la persona que va a recibir la charla, con nombre y apellidos, aunque te lo inventes, y todo muy detalladito de quién es. Pues Maribel, de 35 años, ha pasado una crisis personal, está buscando ayuda en Internet, ha leído libros de autoayuda, tiene un hijo pequeño y está buscando pues, una alternativa para desarrollarse ella, pero además le gustaría ayudar a los demás. ¿Vale? Eso sería brevemente una descripción de este avatar. Y ahora diría, vale, desde donde está ahora Maribel, en este punto A, hasta el punto B, que sería pues, sentir que está ayudando a los demás, desarrollarse más por dentro y dedicarse profesionalmente al coaching, ¿qué cosas tienen que pasar desde el punto A hasta el punto B? La gente normalmente dice, vale, punto A, punto B, no lo piensa así, pero más o menos hace esto y dice, vale, pues le voy a contar en toda la charla el resumen de cuáles son los pasos o de en general cómo es todo esto, ¿no? O sea, lo que hace es coger todo el máster de coaching y lo comprime así y entonces le enseña eso en la charla. ¿Qué pasa con la persona? Que si te pones con sus propios ojos, dices, ostras, me voy de allí sobrecargado porque es demasiada información y además me da la impresión como de que ya sé todo, ¿no? Que ya es como, pues ya sé todo lo que tenía que saber. Oye, qué interesante, que es el típico comentario, qué interesante esto de la charla y se marcha de allí, gracias, y me ha encantado y se marcha y no compra. Si te he visto, no me acuerdo. Totalmente, o sea, se marcha y es, pues qué interesante, te sonríe, quedas muy bien, es un amigo de por vida, pero no es un cliente de por vida. Entonces, la solución es decir, vale, desde el punto A hasta el punto B hay 7 pasos o los que sean, voy a coger 2 o 3 pasos muy simples para que sea algo que se lo lleve de verdad y que lo pueda experimentar. Es mucho más efectivo decir una cosa, explicar una cosa y dar 7 ejemplos de esa cosa que explicar 7 cosas con 7 ejemplos en el mismo tiempo, porque al final no te acuerdas de nada. Entonces, la misma cosa, 7 veces explicada, al final se te queda en la cabeza. Con lo cual, es mucho mejor que cojas tu siguiente charla, tu siguiente interacción en una empresa y digas, vale, este es el punto A, este es el punto B, voy a darle los 2 primeros pasos, se los voy a explicar muy bien, le voy a dar también un overview de lo que es todo el sistema, pero le voy a decir, cuando empiezas la charla, mira, estos son todos los pasos que tienes que dar, Maribel, para ser coach profesional. Este son como el global, el resumen. En esta charla, como solo tenemos 60 minutos, te voy a explicar los pasos más importantes para que cuando salgas de aquí puedas ya arrancar y empezar a sentir que eres coach, ¿vale? Y entonces le explicarías en la charla 2 pasos de todos los que hay, muy bien explicados, y después le dirías, si quieres que te acompañe en los siguientes pasos que quedan, pues esto es cómo puedo ayudarte. Y ahí ya cuando le presentas tus servicios, ¿no? Pero no le estás presentando un resumen y ya está, sino que se va con una idea muy clara de 2 pasos concretos y dice, ostras, es verdad, esto lo puedo hacer yo, lo puedo manejar, ¿no? Entra en mi cabeza. Y es verdad que me faltan otros muchos y que me ha gustado mucho cómo explica esta persona y me gustaría hacerlo con ella. Eso es lo que buscamos que suceda. Pero lo que suele pasar es al revés, que le sobrecargamos con cosas, dicen, joder, esta persona no quiero que me enseñe así, porque me ha taladrado la cabeza, o sea, no he podido entender todo. Tengo la mano que me duele de apuntes, pero al final no me he quedado con nada. Entonces, al final es simplificarnos la vida haciendo esto y hacerlo de una manera mucho más pensando en la otra persona, ¿no? Evidentemente, esto es una primera clave, ¿no? Para que lo entiendan bien, porque no podemos ahora aturullarles como haría una persona al empezar. Yo creo que solo con cambiar este prisma de verlo así, te va a ayudar mucho a diseñar tu siguiente charla o tu siguiente curso. Claro, como bien dices, no podemos caer nosotros ahora en darle siete pasos ahí para atabalarlos, como tú bien dices que habitualmente suele ocurrir, ¿no? Bueno, y si, por ejemplo, estas personas que nos están oyendo en este momento se lanzan y en su próxima charla ponen en práctica, aunque sea estas claves que acabas de dar, primero, el tener para quién claro ese avatar con todos los detalles para saber a quién le vamos a hablar, y segundo, pues no dar todos esos pasos y volverle la cabeza tarumba, sino
hacerlo ordenadamente con 2 o poquito para que esos estén claros, ¿no? Una vez que pongan esto en práctica, ¿qué resultados pueden obtener estas personas que se lancen ya directamente a ponerlo en práctica? Pues mira, lo más importante, que creo que esto es por lo que más me gusta enseñar esto de lo que hago yo, ¿no? Para hablar en público y que suceda esto, es que normalmente cuando haces un seminario y haces esto que te he contado, lo que creas es una cosa que psicológicamente se llama el efecto Zeigarnik, ¿no? Que es una mujer rusa, creo que rusa, que hizo un experimento y comprobó pues, sobre nuestra atención, se dio cuenta que si divides, si estás haciendo una cosa, te interrumpen y empiezan con otra y te lo dejan abierto, como cuando te dice un amigo, oye, Magda, te tengo que contar lo que me pasó ayer cuando iba conduciendo, que justo iba por la carretera, vi unas luces y no te vas a creer lo que pasó después. Cuando quedemos mañana por la tarde te lo cuento, ¿no? Y tú te quedas como, no, cuéntamelo ahora. Y te quedas ahí colgando. Pues esto es lo que hacemos dentro de estas estructuras, ¿no? que yo enseño para crear los cursos. Entonces, estamos un poco utilizando la psicología que funciona para mantener su atención para que la persona aprenda más sobre lo que le enseñamos y sobre nuestro producto. Porque al final, la gente normalmente vende su producto al final o ofrece al final su producto y nosotros lo hacemos de otra manera, lo ofrecemos al 1/3 de nuestra ponencia, ¿no? De una manera más abriendo estos loops o estos ganchos, ¿no? Que vamos dejando. Y lo que crea esto es que en cuanto das una charla así, con estas claves que has aprendido en la entrevista, lo que va a suceder es que la gente, tú no vas a tener que venderles, solo vas a tener que ofrecer. Porque al final, vender es cuando tienes que empujar a la gente y ofrecer es cuando dices, estás aquí, vale, no te preocupes, te llevo, ¿no? Es como pasa por aquí. Si estás aquí, quieres ir aquí, quieres pasar por aquí y la persona pasa si quiere. No tienes que vender y que empujar a la gente. Entonces, eso es fantástico porque la gente se va a apuntar a tus cursos, no te va a costar decir el precio, no te va a costar decir, oye, iros a la parte de atrás si queréis que os siga ayudando en vuestro camino para conseguir ser coaches o lo que sea. Y al final el resultado es que, aunque el primer curso que hagas tengas 10 personas, el siguiente tendrás 20, el siguiente 30 y tu autoestima va a ir cada vez creciendo porque el feedback va a ser muy bueno. Entonces, la mayor consecuencia es que tu autoestima va a ser mucho más grande, vas a ayudar mucho a la gente y vas a dejar de tener que hacer eso tan incómodo que para la gente es, que es vender. Vas a vender, pero tu sensación va a ser de que estás ofreciendo simplemente. Entonces, encarecidamente, lo que hayas tomado de apuntes, si lo pones en práctica, nada, un 15%, te aseguro que se va a transformar mucho tu siguiente curso, charla o presentación en una empresa. Genial, porque como tú dices es interesante, ¿no? Es como comenzar una escalera del éxito, ¿no? Total. Vas con tu primer logro, vas al siguiente, vas cogiendo autoconfianza, vas al siguiente y así pues estás creando esos peldaños de tu escalera del éxito. Fantástico. Además, fíjate Fantástico todo lo que nos cuentas. Dime, dime. una cosa que se me olvidaba, que es fantástico cómo nuestra psicología nos hace pasar malas pasadas, ¿no? Como normalmente nos creemos que no tenemos suficiente conocimiento, porque es algo que se cree mucha gente, por eso siempre estamos haciendo cursos nuevos, algunos lo hacemos, que yo también sigo haciéndolos, porque quieres tener más conocimientos, te apetece, quieres saber de todo, pero otras personas lo hacen y no pasan a la acción. Y entonces, como ellos creen internamente, yo he estado en ese punto también, que te hace falta algo más de conocimiento, cuando das una charla, eso se refleja en tu charla. Y entonces intentas volcar todo lo que sabes para que la gente que te ve diga, ah, qué experto, qué de cosas sabe, vale, es suficiente, ¿no? Y tú como persona te sientes suficiente porque sabes mucho. Pues hay que desbancar este mito porque no es lo que sepas, sino es lo que logre hacer la persona con lo que tú le dices. O sea, que si tú, por mucho que sepas, se lo cuentas todo, pero no hace nada con ello, no le sirve porque es demasiado, al final da igual todo lo que sabes, no vale para nada. Es mucho más, imagínate que si tu coche se te rompe y te fueras a arreglarlo y te dicen, vale, pues mira, te voy a enseñar todo lo que he aprendido en los últimos 200 cursos sobre mecánica. Mira, esto es el cilindro de no sé qué, si le echas aceite aquí va a funcionar y si haces esto y esto otro y la enciclopedia entera y se tira 4 horas. Te ha dicho todo y tú has visto que es un experto, pero realmente le querrías mucho más a ese mecánico si te dice, ¿qué rueda es esta? ¡Pum! Te lo cambia y te vas. Entonces esto es lo mismo. Por nuestra propia autoestima y nuestra inseguridad de que no sabemos suficiente, volcamos en la charla todo lo que sabemos y al final no conseguimos el objetivo. Claro, sí, sí. Entiendo que es más importante lo que la persona hace con eso que le dejamos o con eso que le vamos a enseñar que lo mucho que nosotros sabemos, porque en realidad la persona no va a hacer nada con lo que nosotros sepamos, o sea, sino con lo que
somos capaces de lograr que ella tome acción y de motivarla y presentarlo de tal manera que diga, sí, quiero, lo hago y avanzo. Totalmente. Genial. Bueno, pues Nacho, me parece fantástico todo esto que nos estás contando. Y bueno, para aquellas personas que nos están escuchando y quieren profundizar un poquito más en todo esto que nos estás contando, ¿cómo lo pueden hacer? Cuéntanos. Pues mira, en redes sociales pueden buscar Nacho Muñoz y saldré por ahí en varios sitios y encantado de atenderles. Y luego los links de las páginas web te los paso a ti para que los pongas aquí debajo y así lo pueden hacer clic directamente. Si estás en el vídeo, en YouTube o donde sea, estará en los comentarios, así que no te preocupes. Y así no toque deletrear páginas web raras que luego siempre salen mal, así que mejor lo ponemos debajo. Y bueno, básicamente al final... a través de los links que vas a puedes seguirme y en Portal del Coaching, pues ya diré a Magda que hagamos algo juntos para que podamos ver alguna presentación o alguna cosa más, que me encantaría. Y nada, y yo encantado de todo lo que pueda ayudar, que es una de las cosas que más me gusta. El 90% de mi tiempo lo dedico a hacer crecer mis negocios, crear nuevos negocios, y el otro 10% pues me encanta compartir con los demás, como en este caso con los suscriptores de Portal del Coaching, lo que a mí me funciona, que al final es, enseño lo que he probado y me funciona. Y por eso me gusta tanto, porque es como devolver un poco, ¿no? Contribuir con lo que te ha hecho a ti tener éxito, poder pasarlo a los demás. Genial, Nacho. Pues muchísimas gracias por tu generosidad, por acompañarnos aquí hoy en el espacio de la entrevista. Gracias. Espero, por supuesto, que nos volvamos a ver en breve, prontito. Espero que sí. Y bueno, pues para vosotros, amigos de Portal del Coaching, ya Nacho os ha dejado aquí algunas claves. Mi sugerencia es que las pongáis en marcha y, como siempre os digo, pues cree en ti, lánzate y haz que suceda. Es la manera en la que vas a poder conseguir esos resultados. Así que, como decía Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.